objetivo de esta presentación pues, es aportar en esa relación, porque pues, nosotros vemos que en todos los trabajos del IPCC y muchas otras organizaciones y universidades siempre se está hablando acerca de estos conceptos, pero suele haber discrepancias e inclusive personas que los consideran utópicos, por decirlo menos. Entonces, sin más rodeos, vamos a comenzar. El doble impacto básicamente es un concepto que fue acuñado en el año 2000 por dos investigadores, O'Brien y Leichenko, y que hace referencia a cómo la interacción de los impactos generados por el calentamiento global y la globalización neoliberal han influido positiva, pero principalmente de manera negativa en la mayoría de las sociedades del mundo, y cómo esto ha ampliado la brecha entre los segmentos de población que muchos llaman ganadores y perdedores del cambio climático y neoliberal. Bueno, como se ha mencionado acá, el cambio climático es un fenómeno adicional a toda una realidad social y económica que básicamente impacta el bienestar y las formas de ganarse la vida de los diferentes sectores de la sociedad. Obviamente ha habido mucho énfasis en los sectores más pobres, que suelen ser sobre los cuales el discurso se plantea. Sin embargo, pues hay otros estratos que tal vez no califican con la definición de pobreza, pero de cualquier manera también están siendo afectados. También el enfoque de los grupos etarios, que no siempre es considerado y también debería ser puesto en la mesa. Entonces es así que estos dos grandes fenómenos a nivel global, que son las fuerzas económicas y los cambios y el cambio climático, pues afectan de maneras muy precisas a través de la precarización del ingreso, la disminución de la seguridad social, las crisis económicas cíclicas, variaciones en la inflación, etcétera, fenómenos que pues todos los que ya tenemos algunos años pues podemos perfectamente reconocer en nuestro contexto, no solo estatal, sino también nacional. Y bueno, básicamente estos impactos dependen del nivel de vulnerabilidad, que ya de alguna manera ha sido explicado por otros conferencistas anteriormente, pero digamos que lo podemos entender como la propensión, el grado de propensión a ser afectado por alguno de estos impactos que estamos refiriéndonos. Perdón. Por otro lado, la resiliencia social puede ser entendida como la capacidad que permite a los grupos sociales y a los individuos hacer frente, adaptarse e incluso transformarse ante los retos e impactos que ponen en riesgo aquellas formas en las que se ganan la vida, así como también su bienestar. O sea, la resiliencia no simple y sencillamente es hacer frente y recuperarte y básicamente regresar a la misma situación de la cual saliste antes de ser afectado, sino también puedes optar por adaptarte o inclusive transformar las comunidades y las familias para poder hacer esta cuestión de la resiliencia social. Y en nuestro caso básicamente nos enfocamos al tema del bienestar y de las formas de ganarse la vida. Ahorita les voy a mostrar rápidamente este es un modelo que nosotros desarrollamos en el proyecto, que tiene que ver con estos conceptos. Digo, no lo voy a poder explicar en detalle por las mismas razones del tiempo. Bueno, finalmente concluimos.
La resiliencia social puede ser entendida también simplemente como la capacidad de actuar o lo que en la literatura se conoce como agency y que las personas tenemos en diferentes magnitudes, ¿no? Sin embargo, el acceso a esos capitales no es ni directo ni homogéneo. Me estoy refiriendo a los capitales económicos, culturales y sociales, que son los componentes a través de los cuales nosotros nos ganamos la vida y a través de la forma en la que nos ganamos la vida obtenemos parte del bienestar, porque es conveniente mencionar que el bienestar no es solamente material, sino también hay un componente subjetivo que no necesariamente se satisface a través de los aspectos materiales. Entonces, pero es muy importante cómo a través de estos capitales nosotros podemos obtener el bienestar. Entonces, lo importante aquí es que la resiliencia social solo resulta de los procesos activos y creativos de respuesta en los cuales las personas utilizan precisamente esos capitales, los cuales podemos entender como sus herramientas, a partir de los cuales pueden interactuar y gestionar sus formas de ganarse la vida y su bienestar con algo que le llaman los autores como los guardianes de los capitales. Y básicamente los guardianes de los capitales son las estructuras, las relaciones, o sea, las estructuras políticas, sociales y políticas, las leyes, las relaciones de poder y también las ideologías personales, porque no siempre son considerados en estos análisis muy estructuralistas, pero muchas veces las personas toman decisiones en relación exclusivamente en lo que creen y no necesariamente porque el contexto sociopolítico les impone, sin negar que este otro también ejerce gran influencia. Entonces, es importante decir a partir de esto que la resiliencia es socialmente diferenciada y es un proceso, como todo proceso varía a través del tiempo y puede generar trayectorias ya sea ascendentes o descendentes que van haciendo que esta resiliencia vaya cambiando, ¿no? Y la resiliencia social solo puede ser detectada y atribuida a través de las capacidades manifiestas de acceso y uso de capitales ante amenazas o impactos concretos. Es decir, nosotros no podemos hablar de resiliencia social o resiliencia en general si no ha sido probada la existencia, porque en última instancia nosotros estaríamos hablando de una posible construcción de la resiliencia, que es una cosa distinta, pero la resiliencia como tal tiene que ser comprobada y la única manera de decir, oye, esta comunidad fue resiliente fue porque enfrentó los retos o los impactos que cierto momento le presentó y a través del acceso y uso a estos capitales que pueden ser económicos, culturales y sociales, logró generar respuestas, pero obviamente como no todas las comunidades ni individuos tenemos los mismos capitales, por ejemplo hay quienes tienen más relaciones sociales, pueden conseguir mejores empleos, otros tienen grados académicos, pueden también conseguir mejores empleos, en teoría, aunque parte de lo que hemos encontrado en esta investigación es que ya no necesariamente es así, aunque eso se sale un poco del tema, no voy a continuar. El punto es que a partir de los diferentes portafolios de capitales que nosotros tenemos, podemos lograr ciertas capacidades de actuar ante estos estresores. Bueno, esta cuestión es básicamente son criterios de evaluación de las capacidades de la resiliencia social, que como habíamos hablado pueden ser de solamente resistir, adaptarse o también transformarse. No vamos a profundizar por cuestiones del tiempo. Aquí un aspecto importante que Hall y Lamont nos dicen en el año 2010 y que pueden hacernos pensar un poco cómo podemos calificar a la sociedad en la que vivimos, dice que la resiliencia social es una característica de sociedades exitosas, las cuales han sido capaces de proveer a sus miembros con los recursos necesarios para vivir vidas que son saludables, seguras y satisfactorias. Y por seguras no solamente se hace referencia a que no haya un asalto, sino también que tengas un empleo que te permita generar un ingreso suficiente y en el largo plazo o en su defecto, si cambias
de actividad hayan otras oportunidades. Y esto de alguna manera pues es como un adelanto de la parte de desarrollo sustentable que vamos a ver un poco más adelante. Algunos de los ejemplos de impactos recientes en la ciudad de Mérida asociados a la globalización neoliberal y al cambio climático, estos son resultados de la investigación. Por ejemplo, vemos cómo a través de las diferentes clases sociales pudimos medir los impactos diferenciados en la esfera laboral en términos de bajos salarios, contratación sin prestaciones, el tema del desempleo. Nosotros sabemos que en principio pues Yucatán y Mérida en general pues hay bajos niveles de desempleo. Digo, estos no son resultados del INEGI, sino son resultados de nuestras encuestas, de nuestro universo, y ciertamente salen bajos, pero la percepción respecto a los bajos salarios pues también es bastante llamativa, ¿no? Y aquí los podemos ver cómo varían a través de las diferentes clases sociales. Aquí, en términos de los impactos en la economía, tanto del cambio climático como la globalización neoliberal, temas como la inflación, devaluación, incremento en los impuestos, incremento en las tasas de interés, crisis económicas y problemas para cubrir los gastos. Nosotros, una de las cosas que nos llamó mucho la atención es de que las franjas azules que corresponden a las clases medias, pues resultan con valores muy altos, ¿no? En algunos casos hasta más altos que en las clases bajas. Nosotros asumimos en un principio que simple y sencillamente era la percepción de pues que la gente de clase más alta pues consume, ¿no? Y tiene cierta conciencia respecto al tipo de cosas de bienes y servicios que consume, pero con el paso del tiempo y la incorporación de más autores y otros temas, nos dimos cuenta que realmente la clase media está siendo altamente impactada y al igual que las clases de los estratos más bajos, y eso es algo de lo que normalmente pues no se habla, al menos localmente. En términos de la esfera institucional, pues los cambios en el régimen de pensiones y jubilaciones, la reforma educativa, también ligeramente afectó más a los sectores más altos. Entonces, nosotros podemos ver que hay un retraso en el desarrollo de las estrategias de resiliencia. Estos impactos no son entendidos, en parte porque esos impactos no son entendidos como parte del cambio climático y producto del modelo de desarrollo, como nos han explicado por el doctor Roberto Sánchez. Y esta situación lo que hace es un retraso en el desarrollo de estrategias en términos de resiliencia social entre la población estatal a través de la implementación de políticas integrales y la toma oportuna de acciones individuales y colectivas. En el caso de las clases medias de la ciudad de Mérida, que por llamarnos la atención lo mencionamos acá, pues básicamente hay un crecimiento en su vulnerabilidad y se han empobrecido debido a los efectos de la globalización neoliberal, principalmente, más que por cuestiones asociadas al cambio climático, pero pues, obviamente los ponen en una posición más vulnerable a la hora de enfrentar esos otros impactos. Y respecto de las condiciones iniciales y respecto a las demás clases sociales, las clases medias son las que proporcionalmente experimentaron mayores pérdidas de resiliencia durante el periodo neoliberal, que fue pues parte del periodo que estudiamos. Y bueno, esto viene a generar trampas de pobreza, que básicamente las trampas de pobreza las podemos identificar cuando hay un empeoramiento en las condiciones de bienestar y de salud de la población, las crecientes amenazas a las formas de ganarse la vida y la falta de oportunidades. En cuanto al modelo de desarrollo, podemos decir que el cual es de corte capitalista neoliberal, aplicado en las últimas décadas en México y en muchos otros países, han generado y profundizado las condiciones de vulnerabilidad social. Este modelo se centra en una idea de desarrollo basada en el continuo crecimiento económico, que literalmente, pues como nos han mostrado otros expositores, deteriora las condiciones de habitabilidad del país y del planeta y no está generando beneficios equitativos entre y dentro de las sociedades. Por lo tanto, nos podemos preguntar
¿qué es necesario que hagamos? Entonces, la respuesta lógica pues es cambiar el modelo de desarrollo global y nacional, y podemos decir estatal y local, por uno con enfoque de equidad social, cooperación y justicia ambiental, y mantener el calentamiento global en uno no mayor a los 1.5 grados centígrados para el año 2030, como nos recomienda el IPCC, para evitar afectaciones mayores y que el cambio climático pueda salirse de control. Una situación que nosotros detectamos tanto en la parte, digamos, teórica como en la parte práctica, como se ha mencionado acá, es que no se entiende lo que es el desarrollo sustentable y como de alguna manera también tiene una relación con resiliencia. Entonces, lo que nosotros nos dimos a la tarea para tratar de hacer esto mucho más práctico y mucho más utilizable en el análisis de nuestros resultados empíricos fue pues la literatura, ¿no? Y dentro de los diferentes autores encontramos a Holling, que nos dice que el desarrollo es un proceso de creación y prueba y mantenimiento de oportunidades. Y por otro lado, la sostenibilidad es la capacidad de crear, probar y mantener capacidades adaptativas, y juntos generan el desarrollo sustentable. Obviamente estas definiciones pues son diferentes respecto de la definición tradicional de desarrollo sostenible que todos conocemos, formó parte del informe Brundtland, que dice que es aquel desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades. Pero la definición del informe Brundtland tiene problemas de hacerla operativa en el terreno. Entonces, las definiciones de Holling permiten, o al menos en el proyecto, permiten aterrizar esto y poder analizar estos resultados. Ahora, yo resalté, si se dieron cuenta, la palabra necesidades, y obviamente por necesidades nos referimos a las necesidades humanas. Y una de las cosas que podemos encontrar es que las necesidades humanas como tal es un constructo social vinculados a contextos sociohistóricos específicos, y por lo tanto está cargado de un fuerte componente relativista, es decir, las necesidades de unos no son las necesidades de otros. Y esto pues genera un serio problema para lo que viene a ser la aplicación, volver operativo el desarrollo sostenible. Es así que es necesario generar una reflexión más profunda tanto entre como dentro de las sociedades del mundo, lo cual seguro nos requerirá de ajustes en todas las dimensiones de nuestras realidades humanas. Esta situación y la existencia previa de los objetivos del desarrollo del milenio, que son como que una versión anterior a los objetivos del desarrollo sostenible y que tampoco se logró cubrir o llegar a dichos objetivos, como la erradicación de la pobreza para el año 2015, que era su meta de los objetivos para el desarrollo del milenio, pues mínimamente nos hace preguntarnos, y con algunas de las reflexiones que hemos escuchado en este panel, o sea, en los diferentes paneles, es si eso también va a ser posible hacia el año 2030. Entonces tenemos pues, serias dudas de que esto pueda ser cumplido si no hacemos cambios importantes. Entonces, en corto, nuestro presente y futuro cercano, así como también el futuro lejano, el cual pues, en realidad le pertenece a las siguientes generaciones, depende de cambiar radicalmente la forma en que entendemos e interactuamos dentro del sistema socioambiental en el cual vivimos, del cual pues nosotros no somos el centro, sino más bien un componente más. Y bueno, qué mejor que, si me ayudas dándole play, que dando, bueno, si me esperas un momentito. Creo que a estas alturas todo el mundo ya reconoce a esta chica, que ahorita, bueno, tiene 16 años y que padece de un síndrome que se llama Asperger, que básicamente solamente le permite enfocarse, mejor dicho, hablar sobre las cosas importantes. O sea, es una condición de salud. El punto aquí es que ella es muy clara a la hora de hablar, y les quiero invitar a que hagamos
2 minutitos de esto. Many people say that Sweden is just a small country and it doesn't matter what we do. But I've learned that you are never too small to make a difference. And if a few children can get headlines all over the world just by not going to school, then imagine what we could all do together if we really wanted to. But to do that, we have to speak clearly, no matter how uncomfortable that may be. You only speak of green, eternal economic growth because you are too scared of being unpopular. You only talk about moving forward with the same bad ideas that got us into this mess, even when the only sensible thing to do is pull the emergency brake. You are not mature enough to tell it like it is. Even that burden you leave to us children. But I don't care about being popular. I care about climate justice and a living planet. Our civilization is being sacrificed for the opportunity of a very small number of people to continue making enormous amounts of money. Our biosphere is being sacrificed so that rich people in countries like mine can live in luxury. It is the sufferings of the many which pay for the luxuries of the few. The year 2078, I will celebrate my 75th birthday. If I have children, maybe they will spend that day with me. Maybe they will ask me about you. Maybe they will ask why you didn't do anything while there still was time to act. You say you love your children above all else, and yet you are stealing their future in front of their very eyes. Until you start focusing on what needs to be done, rather than what is politically possible, there is no hope. We cannot solve a crisis without treating it as a crisis. We need to keep the fossil fuels in the ground, and we need to focus on equity. And if solutions within this system are so impossible to find, then maybe we should change the system itself. We have not come here to beg world leaders to care. You have ignored us in the past, and you will ignore us again. We have run out of excuses, and we are running out of time. We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not. The real power belongs to the people. Thank you. Resulta que me toca moderar la mesa que sigue. Entonces, les propongo por cuestiones de economía del tiempo que cualquier pregunta que se quiera hacer se incluya dentro de las que se van a hacer al panel, por favor, para que podamos recuperar un poco el tiempo porque nos hemos extendido demasiado. Sin embargo, les quiero recordar que tienen diferentes formas de hacernos llegar sus opiniones. Una de ellas pues es en la parte de atrás de sus programas. Pueden escribir todos sus comentarios, inclusive si va dirigido a alguien en particular. Todo esto se va a hacer público a través de las redes sociales de la universidad. Otra forma es a través de las redes sociales del foro que imagino que a esas alturas ya conocen. Y bueno, básicamente algunos ya han tenido oportunidad de hablar a viva voz y todavía daremos esa oportunidad, pero sí necesitamos ajustarnos al tiempo y les pido su comprensión. Gracias. Invitamos a los panelistas de Desigualdad, Subsistencia y Salud pasar al escenario.
Continuaremos con la mesa panel Desigualdad, Subsistencia y Salud. Los impactos del cambio climático en las condiciones de desigualdad y subsistencia de la población vulnerable, así como también las afectaciones de este fenómeno global en la salud pública de los habitantes de la entidad. Las actuales acciones de mitigación y adaptación a estos impactos y el papel que el gobierno y otros actores sociales juegan en este proceso. Las propuestas para encaminar el desarrollo de la sociedad yucateca dentro de una trayectoria sustentable y resiliente. Le cedo la palabra al moderador de esta mesa, al doctor Mauricio Domínguez Aguilar. Okay. Bueno, pues buenas tardes otra vez. Esta es la mesa panel Desigualdad, Subsistencia y Salud. Les voy a presentar a los integrantes de la mesa. El doctor Hugo Ruiz Piña, profesor investigador del Laboratorio de Zoonosis y otras ETBs del CIRI Deyo Noguchi, Unidad Biomédicas. Al doctor Jorge Narciso España Novelo, profesor investigador de la Facultad de Educación de la UADY. Al doctor Eduardo Bayori San Pedro, investigador del CIMBESTAF. Al licenciado Rafael Gerardo Montalvo Mata, que es el presidente municipal del Ayuntamiento de Ticul. Y a la doctora Olga Karina Rovirosa Hernández, que es subdirectora del Programa Institucionales de Servicios de Salud de Yucatán, del Gobierno del Estado de Yucatán. Bueno, en esta mesa básicamente lo que se pretende es dialogar acerca de los impactos del cambio climático en las condiciones de desigualdad y subsistencia de la población vulnerable, así como también las afectaciones de este fenómeno global en la salud pública de los habitantes de la entidad, así como también las actuales acciones de mitigación y de adaptación a estos impactos y el papel que el gobierno y otros sectores, tanto social como industrial, están realizando para incidir en estos procesos, y finalmente qué propuestas podemos desarrollar para encaminar la situación actual dentro de un esquema de desarrollo que sea tanto sostenible como resiliente. Y bueno, aprovechando un poco lo que espero haya sido de utilidad en la presentación previa, pues yo quisiera comentarles, pedirles que no solamente tomemos en cuenta el cambio climático per se, sino también consideremos que hay otros aspectos que son más atribuibles a las condiciones socioeconómicas de la población, que afectan tanto en lo que es su desigualdad y subsistencia, como también en los aspectos de salud, y que al interactuar pues generan esta sinergia que termina por ser pues negativa para la sociedad y en particular para algunos sectores, y también como hemos empezado a descubrir que también está como subiendo a otros estratos socioeconómicos en los cuales se suponía que no tenían incidencia. Entonces, pero para comenzar la discusión yo les pregunto cuáles son los principales impactos, ya sean digamos calor, lluvias, otros sequía, por ejemplo,
que ustedes consideran que están afectando a los diferentes grupos sociales y por tanto en el contexto urbano como rural, porque también una de las cosas que hemos estado detectando que obviamente los impactos son diferenciados, entonces no necesariamente lo que en un contexto urbano afecta a una comunidad rural, y también el aspecto de componente etario, es decir, los diferentes grupos de edad pues son afectados por diferentes problemas. Y en primera instancia, si nos pueden decir desde la parte, digamos, licenciado Rafael Montalvo, usted como autoridad de su municipio y pues consciente de que vive esto de primera mano, ¿cuáles considera que son los principales factores climáticos que vulneran a su población en términos de desigualdad y pobreza? Sí, bueno, pues buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, me toca representar no solamente al Ayuntamiento de Ticul en este caso, sino también como presidente del Consejo de Administración de la Junta Intermunicipal Biocultural del PUC, que somos los 6 municipios de la zona PUC, que abarca Muna, Santa Elena, Ticul, Oxcutzcap, Tecash y Tzucacap, que estamos ahí dentro de esta zona que representa el 22% de las selvas conservadas en Yucatán, el 20% del hábitat potencial de las especies claves como el jaguar, el 16% del área de recarga del acuífero, el 11% del área alterada y reforestada del estado. Representamos también la principal fuente de alimento con las frutas, con los cítricos, los granos, y ahí tenemos 4 áreas naturales protegidas, 2 parques estatales, una reserva estatal y una reserva federal. Y bueno, sí nos hemos estado enfrentando a varias situaciones que se han dado precisamente por las afectaciones socioeconómicas que nos comentaban. Una de las principales situaciones que hemos vivido ha sido el cambio de situación de los terrenos. ¿Qué ha pasado? Que vivimos en una zona con una amplia cantidad de milpas, de espacios para poder sembrar, y este cambio de uso de suelo ha resultado muy afectado con la venta de los terrenos ejidales y también con el incremento de muchas de las actividades productivas que han generado un alto impacto al ambiente. Eso es algo que hemos buscado ir combatiendo. Va de la mano también con un gran problema de reforestación, la pérdida de los ecosistemas y los servicios ambientales, y también el incremento de la emisión de gases de efecto invernadero. Nos encontramos también con un deterioro ambiental muy grande, con mucha contaminación, una disminución de la resiliencia local a impactos climáticos, y también esto va de la mano con una economía local muy debilitada por varias situaciones: el desempleo, la migración y el incremento de la vulnerabilidad social y económica. Bueno, todo esto ha hecho que nosotros hayamos tomado la decisión ya desde hace un tiempo, desde hace ya varios años, de buscar esta agrupación para poder rescatar a una de las zonas, como yo les comentaba, más ricas en cuanto a ecología y se refiere, como es la zona PUC. Las condiciones de desigualdad se derivan de varias cosas. Entre la población urbana y rural nos hemos enfrentado a largos periodos de secas, inundaciones en algunos casos, sumando también el acceso limitado a varios servicios básicos, la poca disponibilidad de agua, la vivienda digna, la seguridad alimentaria y salud, pero principalmente también esto ha traído como consecuencia la pérdida de cosechas o en su caso un uso no adecuado de los agrotóxicos, lo que expone a la población a problemas de salud, a problemas sociales y a problemas económicos. Las actuales acciones que hemos ido tomando, pues ha sido un reto para todos los gobiernos, para los diferentes ámbitos de gobierno. Hoy estamos trabajando para mejorar, pues en conciencia social, la necesidad de prepararnos ante un cambio climático, con educación ambiental. Antes a las tortugas pues no se les prestaba mucha atención, o el uso de
o evitar el uso de los plásticos o de los popotes, pues antes no les prestábamos atención hasta que no se suscitó aquella situación de la tortuga. ¿Qué es lo que queremos hacer y qué es lo que buscamos? Que vayamos previniendo desde antes y no llegar a una situación que provoque una reacción, sino que por allá vayamos creando esa conciencia ambiental que es necesario. Trabajamos ahorita con el uso de la eliminación de los plásticos que contienen químicos, que han estado en varias zonas, en milpas y en varias situaciones. Entonces, yo creo que aquí lo que buscamos todos nosotros es ir atacando esto por varios ejes. Uno, principalmente, atacar el eje a través de la conciencia de la gente. Dos, buscando esos vínculos entre las instituciones. Firmamos hace poco los 6 presidentes municipales una firma con el gobierno de Noruega para combatir el cambio climático a través es un fondo de alcaldes para el cambio climático, y que pues hoy estamos ya incorporados los 6 municipios de la zona PUC del estado de Yucatán. Es súper interesante. Ahora quisiera preguntarle al doctor Eduardo Bajori, dada su larga trayectoria y experiencia tanto en el sector educativo de investigación como en el público, ¿qué piensa respecto a este tipo de impactos, o sea, de fenómenos ambientales como nos ha mencionado el presidente en relación a las altas temperaturas, básicamente el cambio en los patrones de lluvia, inclusive inundaciones en algunas regiones? ¿Qué tipo de capitales económicos, culturales o sociales y qué tipo de capacidades humanas están siendo impactadas por estos fenómenos socioambientales? Sí. Ambientales, perdón. Gracias, muy amable. Y gracias por la invitación y permitirme estar aquí con todos ustedes. Creo que uno de los puntos más críticos en materia de cambio climático es sin duda la precipitación. Para el caso de Yucatán sería la precipitación. La única fuente de agua que tenemos en Yucatán que alimenta los acuíferos del agua subterránea, es la precipitación. Cualquier aspecto que implique una disminución en la precipitación va a tener un impacto severo en todos los niveles de manera transversal, también entre todos los sectores. Dado que la única fuente de agua es la precipitación y esta se percola y se filtra, digamos, a través de la vegetación de los suelos, y lo que puede atravesar llega y recarga nuestro manto freático, es fundamental debido principalmente a las características kársticas de nuestro acuífero. Las aguas corren hacia la costa y salen a través de un acuitardo por los manantiales, etcétera, y esto permite que se genere un gradiente hacia tierra adentro, que por cada metro que esté el nivel de agua por encima del nivel medio del mar, la interfase salina o el agua salada estaría a 40 metros. Entonces, una disminución de la precipitación por 10 centímetros tendría implicaciones bastante serias en la elevación de la interfase salina, por un lado, de más de 4 metros. Y si esto es persistente en el tiempo, prácticamente los niveles de incremento o de elevación de la interfase salina serían bastante considerables. Y esto, con el aumento del cambio del nivel medio del mar, tendría una penetración de la cuña marina hacia el interior. Entonces, todos los sistemas de bombeo que tenemos podrían estar expuestos a contaminación de sal. Esto tendría implicaciones bastante serias, pero aunado a la concentración de carbonatos, silicatos, entre otros minerales, también estarían la concentración de contaminantes, que es un tema también muy importante. Y por otro lado, la vegetación también depende de la precipitación. Tenemos donde llueve menos, obviamente son las selvas bajas caducifolias, y donde llueve más tendríamos las selvas medianas superinifolias. Una menor precipitación implicaría cambios en el tipo de la vegetación, mayor caducifolidad, y la formación de suelos se vería francamente afectada. Entonces, las posibilidades de agrícolas y de fertilidad del suelo se vería también bastante severas. El incremento de los incendios y las quemas sería también un tema que
tendría mayor relevancia, y esto la pérdida de fauna silvestre, entre otras. Entonces, la población podría empezar a perder este capital social entre las familias y todo en una materia de crisis, en la cual tendría que, si no hay las posibilidades de obtener recursos a través de la agricultura, la cacería, entre otras, la migración tendría que ser un aspecto forzoso. Y podría llegar en un momento dado a la lucha por estos recursos de subsistencia, y la guadaña de la muerte, las enfermedades, los cambios en la calidad del agua tendría un efecto importante. Entonces, esto afecta la economía, esto afecta el turismo, esto afecta la producción de alimentos, esto afecta la vida social y comunitaria de la población. Entonces, en términos generales, pues yo creo que ese sería uno de los puntos importantes, ¿no? Es muy interesante. En este contexto, y hablando, y ya que has mencionado el tema de la salud, me gustaría preguntarle al doctor Hugo Ruiz, ¿cuáles, desde la perspectiva de la salud, cuáles son los diferentes impactos sociales que se están experimentando a raíz de este contexto de cambio climático? Sí. Ok, bueno, la salud es un reflejo de la interacción de muchos factores, ¿no? Principalmente los que nos rodean, ¿no? Tristemente muchas veces reconocemos que vivimos en un mundo con muchas interacciones, no somos los únicos que lo habitamos, y dependemos de otras especies para poder tener una salud o un bienestar. Entonces, en esa medida de no reconocer principalmente eso, pues estamos siendo generalmente muy egoístas desde que tenemos conciencia. Actualmente lo que estamos viendo nosotros en la área de salud, yo trabajo con fauna silvestre y transmisiones de enfermedades de la fauna silvestre para los humanos. Estamos viendo incrementos en cuanto a la abundancia de insectos, y esto está directamente relacionado con la deforestación y el uso y el impacto constante y de manera inconsciente del recurso natural. Obviamente en ese recurso natural, en ese ecosistema hay especies, hay poblaciones biológicas que tienen que responder a ese impacto. Entonces, y en el caso particularmente de enfermedades, pues muchos insectos que son transmisores de enfermedades pues se desplazan buscando nichos artificiales o nichos en los cuales tienen que reproducirse, y eso pues va acercando enfermedades que no están establecidas en el entorno humano, pero con esa dispersión de las poblaciones, por ese impacto pues se acercan más y más a nuestro entorno. Particularmente en el norte de la ciudad estamos viendo ahorita un desarrollo importante que en términos económicos y de desarrollo de la ciudad pues se ve con buenos ojos, pero no se está haciendo una evaluación del impacto en cuanto a riesgo de salud. Nosotros hace algún tiempo, cuando se diseñó el POETI y el POETSI, nosotros propusimos como grupo de investigación, porque siempre hemos reconocido la importancia de la multidisciplina y la complejidad que tienen las enfermedades transmitidas por vectores. Propusimos unos indicadores en los cuales se podía medir el impacto en salud que pudiera tener un desarrollo, por ejemplo, habitacional, o cualquier proyecto en el cual se debe impactar al ecosistema. Digo, pues, tristemente no se incluyeron en ese entonces en este plan de ordenamiento territorial, pero nosotros tenemos esa visión, ¿no? Y pues ya también aprovecho para agradecer la invitación a este panel, porque yo creo que hay que reconocer primero que nada que dependemos de muchos factores, y entre ellos está el ecosistema que nos rodea, y si no lo cuidamos pues obviamente va a tener una respuesta a corto o mediano plazo. Gracias, Hugo. A la doctora Olga Karina Rovirosa, y desde el sector público, ¿cuáles son las principales enfermedades asociadas al cambio climático que están presentes en Yucatán? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Vengo de la Subdirección de Programas Institucionales de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud.
He escuchado que han estado mencionando múltiples factores alrededor del hecho de dónde se generan las enfermedades y qué riesgo hay ante todo este cambio climático que se está presentando, no desde ahorita, sino tiene 20, 30 años que se está gestando. Desde el punto de vista salud y enfermedades, han habido muchos cambios importantes, sobre todo en el estado, donde hay una transición epidemiológica en cuanto a la cantidad de enfermedades que se presentaban hace 20 años y que ni siquiera vislumbraban dentro de las 5 o 10 más reportadas a nivel epidemiológico. Actualmente muchas salieron o bajaron del lugar en el ranking y otras se postularon ahí. Una que llama muchísimo la atención y es una enfermedad ya conocida, tristemente, los cánceres, ¿no? Y de diferentes tipos. O sea, no solo los que podemos llamar más comunes o más conocidos, o los que se trabajan más cuando en el nivel preventivo, ¿no? Sino es el cáncer de mama, el cáncer de útero, no estamos hablando solo de esos. Estamos hablando de cánceres bastante agresivos que en la anterioridad tenían una incidencia como de 1 en cada 10,000, cada 20,000 habitantes, y en México eran muy, muy raros, como el cáncer de páncreas, el cáncer gástrico, el cáncer de esófago. Otra de las enfermedades que siempre han estado presentes dentro del ranking de incidencias de casos, ojo, al decir incidencias son de los casos que se presentan, pero también están dentro del ranking de las que presentan mayor mortalidad. Okay, entonces eso también es un factor importante. Lo que mencionaba el licenciado Badlori, doctor Badlori, acerca de la contaminación del manto freático, es una realidad, eso, estamos conscientes de eso, y obviamente ya se están haciendo acciones desde hace 10, 12 años aquí en el estado, que también pueden estar ligados o pueden estar relacionados al hecho de la presencia de cierto tipo de enfermedades. Como les mencionaba, de las que más se encuentran en el ranking son las infecciones respiratorias y las diarreicas, que por darles un ejemplo muy claro y muy básico, las diarreicas generalmente es obviamente por contaminación, comemos comida contaminada, recordemos que nosotros nos enfermamos por la boca, o sea, no hay más. Entonces, con algo tan simple como es manipulación adecuada de alimentos, el lavado de los alimentos y la desinfección del mismo. Nosotros creemos que nuestra agua que está potabilizada realmente está, pero no es así. Además de eso, nosotros le ponemos un extra que es la desinfección, ya sea con plata coloidal, cloro, etc. Con algo tan sencillo como eso, nosotros podemos cambiar mucho el hecho de presentar mayores casos de diarrea. Pero esto también implica un punto importante dentro del nivel cultural, porque tú le preguntas a las poblaciones, sobre todo las de muy bajo nivel socioeconómico y pues que se encuentran totalmente marginadas, lejos de la ciudad, del entorno urbano, te comentan que ellos no usan plata coloidal o no usan cloro para la desinfección. ¿Por qué? Porque le cambia el sabor al alimento. Por algo tan cultural, así te lo mencionan, ¿ok? Otro también, por ejemplo, ese es en cuanto a las diarreicas y a las infecciones respiratorias agudas, lo mencionaban en la mesa panel anterior, el uso de la leña para cocinar, ¿ok? Entonces, el desarrollo de un tipo de cáncer aquí, pulmonar, mucho tiene una inclinación hacia eso, y les puedo hablar de muchas otras enfermedades, pero las más importantes que al menos por ahora siguen persistiendo dentro del ranking de incidencia y tanto de mortalidad, sobre todo en niños menores de 5 años, es las diarreicas y las respiratorias, y que ya de unos 6, 7 años para acá se incrementaron los cánceres, ¿ok? De hecho, fue un tema que toqué para mi tesis de maestría, entonces sí se corroboró que hace 20 años no existían en ciertas poblaciones del estado de Yucatán la presencia de reportes de cánceres, y de 5 años para acá ya están persistiendo. Pero, ¿Okay? entonces, ¿el cáncer tiene alguna relación con el cambio climático? O sea, esa variación. Puede tener la relación, por ejemplo, con lo que mencionaba el doctor Badlori,
El hecho de que haya aumento de la cantidad de lluvias por el cambio climático aumenta también el hecho de que se encuentre una mayor comunicación entre el manto freático. Y si eso le agregamos que el manto freático está contaminado, estamos tomando agua de las costas, estamos tomando agua del centro de Yucatán, estamos tomando agua de todos lados del estado de Yucatán, incluyendo de Quintana Roo y de Campeche. Entonces, eso sí puede haber una relación. Hay estudios y trabajos donde se han tratado de buscar los componentes estrictos que existen, no solo la presencia de coliformes o no solo la presencia de enterobacterias, que son las que nos podrían dar alguna relación, como Helicobacter pylori y otros, para la contaminación específica y obviamente el desarrollo de un cáncer, en este caso, por ejemplo, los gástricos y los de esófago. Gracias. Doctor España, desde su experiencia académica, ¿cuáles considera que son las capacidades humanas que se están viendo más afectadas por razones del cambio climático o la globalización neoliberal que afectan la manera la forma de responder ante estos impactos que estamos experimentando? Sí, me gusta tu pregunta, voy a intentar llegar a ella a través de un paso antes. Mencionaba aquí algunos ponentes, algunos gente estuvieron en la panel, el factor cultura, es un elemento muy interesante. Yo creo que sí hay una omisión muy marcada en todos los programas ambientalistas que están intentando llevarse a la gente, porque no están haciendo el consenso de la misma gente de esto, ¿no? Tú en tu ponencia decías que las necesidades son distintas, y sí es cierto. Nosotros, nuestras palestras universitarias, científicas y nuestro egocentrismo académico, llegamos con proyectos bajo el brazo a comunidades a las cuales no les hemos invitado a hacer estos programas. Hay un factor cultural muy importante. En la academia, en la escuela, en la facultad, hemos hecho un estudio respecto a esto, con alumnos que asisten a cursar la carrera de educación, y estas personas preguntan a sus papás, a sus abuelos, qué saben o cómo sienten la contaminación aire, suelo, piso. Y ellos dicen que no hay contaminación. En la comunidad le hablas de contaminación del aire y cuando la gente mira arriba ve el cielo azul, no hay contaminación del aire, ¿no? Le hablan de contaminación del suelo y ellos han tomado esa agua por años y no la pueden designar como mala, no hay contaminación. Hay un rasgo cultural, a eso voy, hay un rasgo cultural que siempre hay que tomar en consideración antes de estar inmersos en esto, ¿no? El doctor Carlos Mijangos, que trabaja en una comunidad de CANICAP, nos criticaba una vez en un congreso como este, nuestra incapacidad de definir o de reconocer la felicidad de las comunidades a quien vamos. Nosotros creemos, con base a sus carencias, que no son felices y queremos que sean felices imponiendo nuestros propios estándares. Es un elemento que este doctor defiende muchísimo en ese sentido, ¿no? Hay que distinguir entre resiliencia y resistencia, obviamente, o eso adaptarse o defenderse, son dos conceptos de ese sentido, ¿no? Nosotros hemos trabajado muchísimas campañas ambientales en la facultad, hemos sido cuidadosos, hemos sido irrespetuosos en intervenir en comunidad, violando su derecho de autodeterminación, llevando nuestros propios criterios. Hicimos eso en un principio, cambiamos de método, nos pusimos en manos de Cristina Andreu con este método y ahora no podemos intervenir en la comunidad porque también hay una ley que los protege al respecto, sino son ellos quienes hacen su propio diagnóstico. Y a veces, para nuestra propia decepción, la gente determina o pide cosas que no teníamos o no suponíamos para hacer, ¿no? La Coneval mencionaba hace 2 días con respecto a que se siente más, o hay más pobreza urbana que pobreza rural, que viene relacionado con lo que mencionaban, que es un factor determinante para poder responder a las demandas que hace las nuevas incidencias de contaminación o del cambio climático. En ese sentido, hemos trabajado también nosotros en zona urbana y también las personas de la tercera edad no manejan, no perciben, no se dan cuenta de que hay una contaminación ambiental al respecto. En una materia específica de contaminación ambiental, le exigíamos a los chicos que tenían que desarrollar una campaña, un curso
de educación ambiental con la participación activa de la ciudadanía, y el problema o el riesgo que incluso que podría reprobar la materia es que las personas no se les puede educar sobre educación ambiental si no sienten que hace falta esa educación ambiental, ¿no? Gracias. Eduardo, yo te quisiera preguntar cuáles son las respuestas tanto de mitigación y adaptación que conozcas que hayan incidido en la disminución de las desigualdades o el combate al cambio climático de manera directa o indirecta. Sí, bueno, esto es bastante Así muy complicado concreto, claro, o sea, responderlo, ¿no? un Porque, ejemplo, dos, ¿no? No hay que… Yo creo que no hay muchos ejemplos, ¿no? De aplicación práctica y que sea concisa y sea clara, pues, ¿no? Creo que más bien uno de los puntos que tiene una afectación profunda y tremenda en el caso de Yucatán particularmente, tiene que ver, por un lado, con el impacto que la globalización o los sistemas neoliberales han impuesto en el mercado global y estableciendo reglas de juego que se traducen en leyes, normas y reglamentos para beneficio de ciertos aspectos, ¿no? Y esto vinculado al reconocimiento del daño ambiental y toda la cultura ambiental que se tiene, el reforzamiento de estas mismas leyes y reglamentos. Y cómo choca esto con una economía y con unos capitales sociales, naturales, etcétera, de no menos de 3,000 años, muy bien adaptados, que serían las prácticas tradicionales, en este caso la milpa, por ejemplo, ¿no? La milpa vista en su máxima expresión, no solamente como el cultivo de maíz, sino como un sistema agroecológico complejo de uso múltiple y diversificado de un ecosistema, en donde el maíz no es el principal producto, pero es una parte de ella, además del policultivo y del manejo de la miel y el manejo de la fauna silvestre y el manejo agroforestal del agrohábitat que se utiliza en las diferentes edades del monte, pues todo tiene una utilidad. Sin embargo, el hecho de que en hacer una milpa podía implicar para una persona durante 40 años utilizar 80, 100 hectáreas y hacer un uso diversificado y obtener materiales para la construcción de la vivienda, o para cercas o utensilios o herramientas, etcétera, hoy por hoy se le ha convertido en prácticamente un delincuente ambiental, ¿no? Hacer la práctica tradicional y mantener esta relación que vemos, el doctor Eckhard Boege lo ha constatado, en donde están las comunidades indígenas todavía hay una conservación de la biodiversidad y agrobiodiversidad más importante de todo México. Entonces, el tema de que se confunda pues esto de pobreza, desigualdad, con la visión neoliberal de pobreza, no tienes dinero, vives en una casa de paja, etcétera, y hay que ayudarte, ¿no? Con el tema de, como no puedes hacer el uso de tus recursos naturales porque no tienes tus remisiones forestales, porque no tienes tu programa de manejo forestal, porque no tienes tu programa de manejo de vida silvestre, porque no te has constituido en una UMA, porque no puedes sacar el carbón, porque no puedes utilizar la cal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tu terreno no tiene valor, la selva no vale. La única manera en que él tiene una renta superior es metiendo la infraestructura, o rentándola o vendiéndola al mejor postor, para que pueda ser, dentro de las prácticas neoliberales que la Zagarpa y que muchas dependencias apoyan con el PROGAN, con el PROAGRO, con todo esto, para tumbar exceso de monte, ¿no? Y sembrar vacas, ¿no? En vez de comer venado, debemos de comer venado y no vacas, porque además el venado sería una actividad conservacionista netamente, es como la apicultura, ¿no? Entonces hay unas contradicciones muy fuertes en este sentido, y esto va generando migración también. En los estudios que ha hecho el doctor Javier Becerril sobre el ingreso-gasto en familias milperas,
se ve que de las 3 grandes ingresos o del Producto Interno Bruto local de una comunidad, obviamente es el comercio, la compra-venta. Otro son las remesas del extranjero, todos los migrantes que se van. Y el tercero es la milpa, ¿no? Entonces, tenemos esta visión de generar ante un cuidado y en un concepto precautorio el que nadie toque, con una visión positivista, de voy a traer al experto para que me diga qué hacer con la vida silvestre que aquí hay, y le negamos las alternativas a los que durante 3,000 años han mostrado la sostenibilidad de un recurso y de una actividad muy acorde con su medio ambiente. Entonces, creo que ese ha sido uno de los impactos más fuertes que ha generado sobre las comunidades locales y sus capacidades de respuesta ante una situación de cambio climático, ¿no? Muchas gracias. En este momento quisiera abrir la discusión al público. Si quieren hacer preguntas, favor de levantar la mano. Vamos a, por las mismas razones del tiempo, tomar 3 preguntas. ¿Alguien quiere? Allá, señor. Yo les pediría que las 3 primeras personas que vayan a preguntarle, bueno, las 2, porque Sí. una ya está dada, hagan su pregunta y ya luego las contestamos. Sí, a mí lo que me llama mucho la atención, hay 2 términos que se usan aquí muchísimo, resiliencia y sostenibilidad, y no nos han explicado si son hermanas, primas o sobrinas, qué relación tienen entre ellas, ni tampoco nos han esclarecido de una manera cómo se miden, porque hay un concepto que dice, yo aquello que quiero mejorar, lo tengo que saber medir, y si no lo sé medir, obviamente no voy a poder mejorar, ¿no? No voy a alcanzar la resiliencia, si no sé qué es la resiliencia, cuál es mi objetivo, cuál es mi meta. La sostenibilidad, por ejemplo, hablaban en el caso de la resiliencia, como 20 indicadores que no dicen nada, porque están completamente desvinculados y no sabemos hacia dónde tenemos que ir. No se ha generado un sistema de indicadores de resiliencia, entonces estamos hablando algo de lo que no sabemos, o por lo menos yo no entiendo. Muchas gracias. Aquí habían, el señor y la señorita que está a su lado levantaron primero. Bien, gracias. Buenas tardes. Un comentario para los panelistas, una pregunta más bien. La información que han vertido, que es una información, me parece, de gran valor, ¿no hay alguna propuesta sobre cómo esta información llegue a los grandes públicos? Porque desafortunadamente la información que llega a los grandes públicos, la información masificada, va en sentido inverso a todas estas preocupaciones, todas estas informaciones, todos estos argumentos, ¿no? Desafortunadamente los grandes públicos siguen siendo bombardeados con contenidos en los cuales los procesos de degradación ambiental son vistos como normales, los procesos de derroche energético siguen siendo vistos como un factor de realización. Entonces, ¿no hay por ahí alguna propuesta en donde pueda esto que es más que útil, es fundamental para entender la coyuntura actual, pudiera construir una visión distinta de cómo se aprecia la realidad, cómo se concibe, por ejemplo, el factor lluvia, cómo se concibe el factor de la salud, cómo se concibe, etcétera, todos estos grandes problemas que hoy nos tienen de alguna manera más que interesados, comprometidos por replantear estos paradigmas que son insuficientes y son hasta adversos a un proceso de construcción de una vida más saludable, más incluyente, más participativa. Gracias. La última, por favor. Sí, bueno, yo tengo algún comentario sobre la preocupación sobre la cuestión de educación. Siento que es no dar la parte de educación ambiental para la sustentabilidad. Creo que, bueno, nosotros en la UNAM se hizo un trabajo junto con la comunidad, por ejemplo, de CISAL se trabajó de manera
muy cercana con las escuelas, la primaria, la secundaria, el telebachillerato, ¿sí? Trabajando las 3 dimensiones de la sustentabilidad, esta parte económica, la social y también, por supuesto, la ecológica. Sin embargo, pudimos encontrar que los chicos y las chicas tienen mucho conocimiento de algunas especies de las que es su comunidad, en las que conviven, las conocen, en fin, porque de hecho muchos chicos ya desde cuarto, quinto de primaria y mujeres también empiezan a salir a pescar desde muy pequeñas. Sin embargo, desconocen otro tipo de amenazas y como por ejemplo el cambio climático, la temperatura del agua, en fin, está afectando la reproducción, el crecimiento de algunas especies. Entonces me parece que la conjunción de estos conocimientos, de estos saberes tradicionales de la gente con la de los científicos sería un ejercicio muy importante para poder construir alternativas, porque la información que tienen en la escuela los niños y las niñas, por ejemplo, en el caso del simple ejemplo del ciclo del agua, en los libros de la SEP aparece el ciclo del agua con montañas, con ríos, y bueno, pues acá en Yucatán es totalmente distinto y la cobertura vegetal es fundamental. Entonces la educación es parcializada y esconde estas interconexiones que hay entre lo biológico, entre la salud, entre lo económico, y tenemos que visibilizarlas. O sea, la educación ambiental para la sustentabilidad no nada más es cuidemos a los pajaritos y cuidemos el agua, tiene que ver más allá con el origen del problema y con las acciones que podemos hacer, ¿no? Porque el trabajo en las escuelas realmente es un trabajo estratégico, porque trabajas con papás, trabajas con mamás, porque trabajas con los pequeños. Entonces, y desafortunadamente, y se los digo yo, en la academia tampoco se le da mucha importancia. Esta idea de la responsabilidad social universitaria, la verdad es muy pobre, no hay académicos que se quieran comprometer a ello. Es así como que es trabajo para los niñitos en la escuela, cualquier platiquita. No hay recursos, la Semarnat desapareció su área de educación ambiental desde el sexenio pasado, ¿sí? Hay muchas oficinas gubernamentales en las que ya el área de educación ambiental desapareció, ¿no? Entonces yo creo que la formación ambiental, necesitamos una alfabetización, ¿sí? En cuanto, por ejemplo, yo también trabajé en la zona de Custal, y bueno, los niños saben el cambio climático, pero no saben el efecto concreto en su comunidad, en sus especies, en el agua, en que es una reserva hídrica. Bueno, muchos niños ni siquiera saben que es una reserva. Entonces, ¿cómo ustedes proponen desde la academia y también desde el gobierno esta alfabetización para la sustentabilidad? Gracias. Gracias. Bueno, ya con esto cerramos las 3 preguntas. Les recuerdo que aún así pueden plantearlas en sus hojitas o ponerlas en las redes sociales, y en la medida que nuestros panelistas de esta mesa y de las anteriores tengan la disposición, pues se las podríamos remitir, siempre y cuando ustedes pongan para quién iba. Pero bueno, dando respuesta a estas 3 preguntas, comentarios que han hecho, preguntaría a la mesa quién quiere contestar, si alguien quiere contestar, de manera concreta, por favor, de forma así muy concreta, porque… pues este foro es uno más de los que he ido. Esa pregunta la he escuchado también en otros foros. Siempre estamos hablando al mismo grupo de gente, tal vez cambian las caras, pero es el mismo grupo de gente, y con eso alcanzamos nuestra definición de divulgación. Sin embargo, la propuesta es cierta, estos espacios deben estar sentada otro tipo de gente. Mi mamá dice que es mala educación hablar de los ausentes, y eso estamos haciendo, ¿no? Es bueno que estos foros fueran así. Hemos hecho este experimento en una ocasión nosotros aquí en este mismo auditorio, donde después de una experiencia de un trabajo de campo, participamos en un foro, un congreso que convocó a la UADY,
Y este auditorio lo ayudamos con gente de la comunidad, que incluso dijeron, pues tristemente, que veían a la universidad como no su lugar. Dice, estamos acá y sentimos que no somos de acá. Bueno, prácticamente nos insultó la madre. En ese sentido, los universitarios pensar que la gente del pueblo sienta que la universidad no es suya, ¿no? Sí es cierto, nos quedamos cortos en nosotros, en nuestra capacidad de divulgación, llegamos hasta donde podemos y en ocasiones hasta necesitamos, porque estamos haciendo esto por los 5 puntos que implica la constancia de asistir a un foro, nos tienen en jaque las exigencias académicas universitarias de los 4 rubros que tenemos que cumplir, o sea que sí hay mucho por hacer, pero también hay muchos elementos neoliberales que se han filtrado en la administración universitaria que están metiendo muchas trabas al respecto. Queremos llegar a la comunidad, pero hay mucha dificultad administrativa y educativa, escolar, de programas educativos por parte de la universidad, llegar a ellos, ¿no? Están fuera del programa, están fuera del objetivo, están fuera de la meta, están fuera de la acción, no tienen presupuesto por lo tanto, ¿no? Si es necesario esto, muy interesante lo de que se eduque ambientalmente a la gente, pero hay que rescatar lo que planteaba el doctor Bayori. La gente de la comunidad tiene su propia historia, tiene su propia cultura, su propio conocimiento, ¿no? Freire vivió esta experiencia. Freire, cuando se puso a alfabetizar a los brasileños, llevó el libro de texto para todos, era el único, y cuando llegó con los pescadores no les sirvió. Tuvo que inventar su didáctica y pedagogía para los oprimidos pescadores. Cuando llegó a los campesinos no les servía el libro original. Tuvo que crear pedagogía para los oprimidos campesinos. Hay que hacer eso. O sea, que a la gente hay que hablarle con lo que es, con lo que tiene, no llevarle lo nuestro. Ellos tienen lo suyo, ¿sí? Estuvieron muchísimo antes que la Universidad Autónoma de Yucatán. Gracias. ¿Alguien quiere contestar? Gracias. Bueno, yo quisiera recalcar nada más lo que nuestra última pregunta mencionaba, que creo que es uno de los grandes retos que tenemos, bueno, en este caso como gobierno, que podamos generar políticas públicas para que podamos difundir todo esto. Se comentaba por acá un punto de vista acerca del tema académico. Nosotros hemos buscado salir y aplicar todo esto en comunidades. Hoy estamos promoviendo la instalación de biodigestores en las zonas rurales. Hemos estado también utilizando los captadores de agua de lluvia en zonas vulnerables, principalmente apícolas. Lo que comentaba el doctor Bagliori, importantísimo, la conservación y la revalorización de la milpa maya, con su manejo fuera de cualquier recurso agrotóxico. Entonces yo creo que también a nosotros ahora sí que nos toca poder aplicar todas esas medidas, que lo que hemos firmado, como el compromiso de alcaldes por el clima, el convenio de colaboración por un proyecto llamado Tunich Litiosis acerca de las piedras en el riñón y todas las causas. O sea, ya no solamente dejarlos en el papel, sino de verdad ir a las comunidades, compartirlo y que todo esto pues vaya dando un resultado, el resultado adecuado, porque a lo mejor, como se mencionaba, la información es tan importante, es tan amplia, que yo creo que va más allá solamente del foro, sino que también de buscar la aplicación necesaria. Un ejemplo, y con esto concluyo, nosotros hoy en Ticul estamos por empezar una feria y vamos a promover una feria libre de plásticos, libre de unicel. Sabemos que irnos en contra de una cultura que pues ha estado por mucho tiempo es difícil, pero si no empezamos, pues nunca vamos a avanzar, ¿no? Entonces, estamos pues ya trabajando y poniéndonos manos a la obra en eso. Sí, Eduardo. No, ya con... Sí. Creo que, bueno, la primera pregunta que tiene que ver con resiliencia y sostenibilidad, hay mucho debate en este sentido y vienen de dos fuentes diferentes, ¿no? Sustentabilidad, sostenibilidad, hay quienes dicen que son homónimos. Sin embargo, vienen dos teorías económicas diferentes. Una viene de la economía ambiental, ¿no?, que se ha dedicado a trabajar sobre aspectos de sostenibilidad, de desarrollo fundamentalmente económico, y empezar a trabajar en los temas que tienen que ver con la valorización de los recursos naturales, valorización de los servicios ambientales, el tema de las externalidades que las actividades humanas generan, cómo medirlas, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una teoría
que tiende a desarrollar sobre estos temas. Y el otro tiene que ver con la economía ecológica, cómo ecologizamos o le metemos más ecología a la economía. Y ahí viene el tema o el concepto de sustentabilidad y viene el concepto de resiliencia. Y viene también el concepto de cómo modificar profundamente las formas de relacionarnos con la naturaleza. Y dentro de la crítica ecológica marxista, bueno, también entran ahí aspectos que tienen que ver con la agroecología, el buen vivir, silvopastoril, etcétera, otras formas de poder desarrollar, ¿no? Entonces, bueno, la propuesta de que la información llegue a los grandes públicos, este es un tema difícil de cómo poder lograr que la información se distribuya lo más ampliamente posible. Cuando, por ejemplo, un investigador consigue un recurso de CONACYT, va a un pueblo, hace un estudio, saca los datos, se regresa a su cubículo y publica. Y el pueblo se quedó exactamente igual, pues no, o sea, nunca le llegó la información, no se le regresó. Tú vas a la biblioteca del municipio y no vas a encontrar nada. Celestún es un buen ejemplo de eso, entre otros, ¿no? Mérida, no se diga. Entonces, ¿cómo poder lograr que los recursos estatales o federales de comunicación social no se centren solamente en los logros de la administración, sino en invertir recursos en estos temas que se puedan trabajar con las diferentes radiodifusoras y televisoras, pero eso cuesta, es muy caro, pues digamos, ¿no? Pero es un punto que hay que empezar, habría que trabajarlo. Y el otro, el tema de educación ambiental, cómo enfrentarlo, cómo lograr una educación hacia la sostenibilidad o sustentabilidad, cuando en muchos foros se ha hablado sobre educación y al final de cuentas se dice, bueno, esto la SEP tiene que tomarlo y reincorporarlo a sus programas. Eso es completamente difícil, extremadamente difícil. De hecho, trabajar con los maestros es muy difícil, ¿no? Por sus tiempos, pues a veces que te den un tiempo fuera de sus horarios de clase es bastante complicado. Y después la rotación que tienen los mismos maestros, ¿no? En algunos momentos se logró trabajar con maestros y están impulsando talleres de sostenibilidad, etcétera, de reciclamiento, de huertos escolares, y de pronto cambiaron al director o cambiaron al maestro y es empezar de cero, pues, ¿no? O los temas de que si en la mañana hay un responsable y en la tarde no hay un responsable y le desbaratan lo que hizo en la mañana, en fin. Hace falta todavía mucho más coordinación, más entrega y más de algún tipo de política pública también en el tema de educación, de la diferenciación y la regionalización, pero esto es a nivel federal y eso todavía va a estar mucho más difícil. Si a nivel estatal está complicado, a nivel federal yo creo que todavía está bastante más complicado, pero es un reto que hay que seguir trabajando e impulsar al respecto, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Agradecemos la colaboración de los panelistas, solicitando ponerse de pie y permanecer en su lugar para recibir la entrega de un presente. Reiteramos que su respectivo reconocimiento por la participación en este foro será enviado por vía digital por Conciencia Ecológica. Los invitamos a pasar al coffee break. Nos tomaremos 5 minutos.